Después de unas elecciones bastante reñidas y una segunda vuelta victoriosa para la izquierda, oficialmente finaliza la era Bolsonaro en el gigante sudamericano. Llega Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario 39 de Brasil. La esperanza para los que anhelaban salir de la derecha y que regresara al poder el Partido de los Trabajadores. Lula comienza este 2023 con su tercer mandato a los 77 años, pero con el mismo entusiasmo con el que llegó la primera vez en 2003. Solo que Brasil ya no es aquel Brasil de hace 20 años, ni los tiempos actuales son los mismos. Lula da Silva se enfrenta a un mundo más complejo y a un país donde Bolsonaro hizo de las suyas. Hereda alta inflación, crecimiento limitado y una pobreza creciente, pero también hereda a millones de brasileños deseosos de una administración que piense en el pueblo. Y Lula piensa en Brasil. Lula ama a su gente. Dos décadas después de convertirse en el primer presidente de origen obrero de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva reasumió el cargo este domingo. Lula, de 77 años, tomó posesión junto a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, en una ceremonia celebrada en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Prometo manter, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. El mandatario criticó a su predecesor, Jair Bolsonaro, y su gestión, reiterando que gobernará para los 215 millones de brasileños, no solo por quienes votaron por él. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de passado de divisão e intolerância. Según Lula, entre las primeras acciones de su gobierno estará acabar con la pobreza y el hambre en el país. Prometió además que se esforzará por frenar la inflación y promover el crecimiento económico sustentable, así como priorizar la protección al medio ambiente con énfasis especial en la Amazonía. Somos responsáveis pela maior parte da Amazônia e por vastos biomas, grandes aquíferos, jazidas de minérios, petróleo e fontes de energia limpa. Com soberania e responsabilidade, seremos respeitados para compartilhar esta grandeza com a humanidade, solidariamente, jamais com subordinação. Por otra parte, el nuevo presidente anunció que revocará los decretos que facilitaron el acceso a armas y municiones que causaron tanta inseguridad y tanto daño a las familias brasileñas. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Tras la toma de posesión, Lula encabezó una ceremonia en la que los integrantes de su gabinete prestaron juramento en forma colectiva. Son 37 ministerios, una cifra récord para acomodar a los aliados que formaron el Frente Amplio para que Lula ganara las elecciones presidenciales. Habrá 11 mujeres y dirigentes políticos de 9 partidos de un amplio espectro que abarcan desde la izquierda hasta la derecha más moderada. Mandatarios de América Latina en sus mensajes de felicitación expresaron la seguridad de que con el inicio del gobierno de Lula en Brasil se abre una nueva era de cooperación en la región en beneficio de la población. Felicito con alegría la toma de posesión de nuestro compañero Lula da Silva como presidente de Brasil. Una nueva ola liberadora recorre la patria grande, abriendo caminos de avance geopolítico para los proyectos de Unión Suramericana. Nuestro abrazo a Lula y al pueblo brasileño. Latinoamérica se unió y luchó. El sueño se hizo realidad. Te deseo lo mejor para esta gestión. El futuro será de profunda hermandad. Con una mirada más justa, libre y equitativa, alcanzaremos el verdadero desarrollo de nuestros pueblos.
A Brasil y a la nueva presidencia de Lula da Silva dedicamos los siguientes minutos de Detrás de la Razón por Hispan TV. Soy Jaime Joan Batista y en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía. Y también le agradezco de antemano a nuestros invitados. Hoy dialogaremos con Héctor Bernardo. Él es el director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Y también en Argentina está nuestro segundo invitado. Se trata de Jorge Kreines, periodista y analista político. Bienvenido Jorge, bienvenido Héctor, ¿qué tal están? Hola, muy buenos días, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes estos minutos que le vamos a dedicar al tercer mandato del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y Lula ha dicho que gobernaría para todos los brasileños, hubieran votado o no por él. Pero hay algo que me llama la atención y es que Lula ganó con el 50,9% de los votos. O sea, hay una mitad que siguió creyendo en Bolsonaro y esa mitad representa el 49,1%. Le pregunto a mis invitados cómo esto afectaría la popularidad de Lula. ¿Qué piensas de esto, Héctor? La popularidad de Lula y el apoyo que va a tener Bolsonaro, que va a seguir sosteniendo Bolsonaro, va a depender de la efectividad de las políticas del nuevo gobierno de Lula. Lula ha demostrado ser un gran dirigente, un gran líder, que siempre que ganó tuvo que ir a un balotaje. O sea, siempre sus elecciones fueron disputadas, pero eso no le impidió, por un lado, construir alianzas electorales que le sean efectivas, pero a la vez que no le impidan llevar adelante un programa de gobierno para el beneficio de todos y todas las brasileñas. Realmente va a depender de qué empiece a hacer. Lula ya empezó con varios de sus decretos, ustedes lo mostraban en el informe, tratando de modificar políticas que heredó del gobierno de Bolsonaro. De esos decretos hablaremos más adelante, Héctor. Lo tenemos en la agenda para también escuchar sus opiniones al respecto. Parece que Lula ya va deprisa y eso le gusta a los brasileños. Héctor, agradezco tu primera opinión. Jorge, ¿coincides con Héctor o tienes algo que disentir al respecto? No, coincido con Héctor. De paso le mando un abrazo a ti, Jaime, un saludo y a la audiencia de Hispan TV. Bueno, creo que agregaría que no hay que subestimar a la derecha nunca, y en particular en este caso la de Brasil, que es muy agresiva, violenta, fascistizante. Incluso tiene grupos armados que están actuando en este mismo momento. Por otra parte, Lula, como ustedes dijeron en el informe, gana por una diferencia pequeña, aunque es absolutamente legal su victoria, y va a tener algunas dificultades con el Parlamento y también con muchos de los gobernadores de los diferentes estados. Pero como dijo Héctor, Lula creo que tiene la suficiente experiencia y las suficientes capacidades como para sortear esas dificultades dirigiéndose al conjunto del pueblo brasileño. Porque muchos de los votantes de Bolsonaro son personas que han sido engañadas por el discurso mediático o por la labor de las iglesias evangélicas que proliferan en Brasil, tal vez como en ninguna otra parte del mundo, y que tienen un peso financiero y político y una influencia en la vida política muy importante, al punto que se ubicaron en determinado momento como la apoyatura principal de Bolsonaro. De manera que me parece que viene una batalla, un periodo intenso.
Me parece que Lula va a jugar un papel importantísimo en la integración latinoamericana y caribeña, en la relación particularmente con Argentina, y eso puede ser un valor que ayude a su plataforma de distribución de la riqueza, de generar igualdad en uno de los países más desiguales del mundo, donde hay millonarios con fortunas gigantescas y gente que atraviesa por situaciones de hambre verdaderamente calamitosas. Los desafíos son grandes, pero tanto Lula como el Partido de los Trabajadores y toda la alianza que lo llevó al gobierno, me parece que tienen la suficiente experiencia y pericia para sobrellevar esta situación y avanzar, lograr más apoyo popular, beneficiando a la gran mayoría del país. En gran medida Lula se lamentaba del tiempo perdido mientras estuvo la administración de Bolsonaro, pero se comprometía con el pueblo a seguir luchando por recuperar lo ganado, lo alcanzado durante sus 2 mandatos anteriores y también el de Dilma Rousseff. Ahora, la herencia que tiene Lula desde el punto de vista económico, y sabemos que sin economía, por muchas pretensiones, por muy buena voluntad que se quiera hacer por el pueblo, a veces se torna bastante complicado para las administraciones. Y Lula está heredando una alta inflación y un crecimiento limitado dentro de la economía brasileña, por no decir, como tú hablabas en alguna medida, de una derecha que está empoderada, porque Bolsonaro le dio riendas a esa derecha y la derecha se veía muy bien reflejada en el pensamiento y en el accionar de Bolsonaro. ¿Cuán difícil se le torna todo este escenario entonces a Lula, Héctor, atendiendo a lo que estoy mencionando? Sí, Jaime, es como vos bien señalás y como Jorge también describía muy bien. Es una situación compleja, es distinta a la de los 2 periodos anteriores de Lula, el contexto geopolítico es distinto, pero también se suma a una segunda oleada progresista en la región, pero son todos desafíos que Lula ya ha enfrentado en aquellos gobiernos, Lula y Dilma, ¿no? Los gobiernos del PT ya han enfrentado. En aquel momento lograron sacar a casi 40 millones de brasileños de la pobreza, generaron 22 millones de puestos de trabajo, sacaron a Brasil del mapa del hambre después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho construir programas sociales que permitieran, por un lado, sacar a los más pobres de la situación del hambre, generar empleo, que ese empleo sea digno, que el sueldo que se cobre, el salario que se cobre por esos empleos también les permita competir dignamente con el costo de la vida de los brasileños. Son todos desafíos que Lula ha enfrentado y que lamentablemente el gobierno de Bolsonaro ha implicado un retroceso en todos esos logros. Hoy Brasil ha vuelto al mapa del hambre que registra la FAO, este organismo de Naciones Unidas, del que había salido durante los gobiernos del PT, ¿no? Había salido de ese mapa del hambre y con Bolsonaro volvió al mapa del hambre. 33 millones de brasileños padecen hambre, 125 millones padecen inseguridad alimentaria. Como vos bien describías, hay una inflación que también está agravada por la inflación mundial, ¿no es cierto?, por el conflicto en Ucrania y por las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le ponen a Rusia y por la agresión de Estados Unidos hacia China. Entonces hay un contexto muy particular a nivel mundial, pero Lula tiene la experiencia, tiene la cintura necesaria, tiene la convicción, que eso es lo fundamental, para llevar adelante políticas, ya sea algunas por decreto, como hacíamos mención hoy, y si no, con negociación. Tendrá que tener la cintura política necesaria para saber negociar con aquellos sectores del centro y de la derecha que puedan tener un margen de diálogo con él en el Congreso para llevar adelante políticas que vayan saneando todas estas dificultades y que además le permitan fortalecer la integración regional, que va a ser fundamental también para enfrentar todos estos desafíos.
Recordemos que en mandatos anteriores había muchos proyectos solidarios entre toda la región latinoamericana y Brasil también recibía el apoyo desde el punto de vista educativo, de salud de otras naciones. Quería preguntarle sobre esto porque hay que hablar de una pobreza que también hay que sacarla de la pobreza dándole participación y sin convertir el Estado en algo paternalista, que les dé de comer y que les dé para vivir sin que esa pobreza también se esfuerce y aporte a la sociedad. Jorge, estos proyectos solidarios también pueden contribuir a esto desde el punto de vista formativo, educacional, laboral. ¿Cómo se podría integrar también ahora, rescatar también Lula da Silva esta integración latinoamericana, estos aportes que venían desde otras regiones del continente? Bueno, estimo que el concepto de integración y de unidad latinoamericana y caribeña es muy útil en este momento porque la integración implica ayudarse mutuamente, implica aprovechar los beneficios de cada una de las economías y cubrir las falencias o las debilidades de las economías de los otros países. Y esto puede ser muy importante. Además, Brasil tiene un poderoso banco de desarrollo que creo que Lula lo va a utilizar de manera muy fuerte. Esto es muy importante, pero en relación al papel paternalista del Estado a que hacía referencia, creo que en Brasil hay una experiencia no estatal que es la del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que verdaderamente han hecho una construcción de poder popular, producen alimentos desde su labor en el campo y están organizados muy fuertemente, tienen incluso niveles de formación política, ideológica, de alto nivel, acorde a lo más avanzado de los tiempos, y me parece que es una experiencia que el gobierno de Lula puede aprovechar mucho para hacer una gestión junto con este poder popular. Una debilidad que ha tenido y que se ha autocriticado en su momento el propio Lula es que durante sus gobiernos no se ha apelado a la movilización popular, y yo creo que esta vez esto va a ser un factor importante, la convocatoria al pueblo en caso de necesidad, especialmente si la derecha de la que hemos hablado se pone agresiva, se pone intensa en una oposición virulenta. Me parece que el gabinete que ha nombrado Lula en ese sentido es importante. Recordemos que en otros momentos la cartera económica se le concedió durante gobiernos del PT a algún banquero, a hombres que no estaban del todo opuestos a las políticas neoliberales, pero esta vez el PT no ha concedido el Ministerio de Hacienda. El ministro es Haddad, que fue candidato presidencial por parte del Partido de los Trabajadores, es un hombre del riñón del PT y él va a conducir la política económica del Brasil. El canciller Vieira es un hombre cercano a Celso Amorim, que fue el canciller de Lula y de Dilma durante mucho tiempo. Ellos van a dirigir la política de la Cancillería de Itamaraty en el Brasil. Así que me parece que tanto las afirmaciones previas durante la campaña como los decretos que ha firmado, mostrando una voluntad de cambio rápida, y al mismo tiempo sus afirmaciones en favor de la unidad latinoamericana y caribeña. El 24 de enero, Lula va a estar en Buenos Aires, donde se va a reunir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y me parece que es un momento muy importante para avanzar en el tema de la integración y de la unidad regional. Y encontrar los caminos para unir las cadenas de valor, unificar las producciones,
y que los países que tienen energía colaboren con los que tienen desarrollos agroalimentarios, en fin, una ecuación que en América Latina es muy importante. Están las grandes reservas como la Amazonía. América Latina tiene capacidad de producir alimentos, de producir energía, cuenta con yacimientos de agua dulce que son importantísimos no solo para la región sino para toda la humanidad. Incluso tiene que elaborar una política de defensa común, como en su momento fuera el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, de manera que creo que hay las suficientes capacidades del pueblo brasileño y del gobierno de Lula para avanzar exitosamente. No sé si Héctor y Jorge coinciden conmigo, pero Lula no ha perdido tiempo. Ya ha firmado decretos muy importantes sobre acceso a la información, un programa para terminar con la deforestación en el Amazonas y también la aportación de armas como algo muy primordial. Lula ha dicho que Brasil no necesita armas, necesita cultura, necesita educación, necesita otras cosas. ¿Coinciden conmigo? ¿Qué estará diciendo la oposición? Porque realmente ha sido un disparo al centro del corazón de los seguidores de Bolsonaro. Y Bolsonaro ha volado al norte. Héctor. Sí, es así como vos señalás. Esto representa un golpe directo a esas políticas de Bolsonaro que iban por la privatización de Bolsonaro y de Paulo Guedes, ¿no es cierto?, su ministro de Economía neoliberal, que se había propuesto privatizar 115 empresas estatales de Brasil y que ahora Lula con estos decretos ha frenado esa privatización de varias de esas empresas, de empresas que son importantes y son estratégicas para el futuro de Brasil. También ha tomado medidas para proteger la Amazonía, ha tomado medidas para frenar la venta de armas indiscriminada, porque como vos bien señalabas, Brasil no necesita armas, como dijo Lula, necesita seguridad, necesita trabajo, necesita más justicia social para ir incorporando a las grandes masas al trabajo y a un trabajo digno que les permita tener una vida digna. Realmente, no, como vos señalabas, no ha perdido tiempo porque Brasil no puede perder tiempo, porque hay urgencias, como decía hace un rato en la pregunta anterior, el hambre es una urgencia en Brasil. Hay 33 millones de personas que padecen hambre y no pueden esperar a los procesos tal vez largos que tienen que ver con las negociaciones en el Congreso, con tratar de construir alianzas, con tratar de sacar algunas resoluciones a través del Congreso, leyes que le permitan enfrentar estos gran problemas. Hay que tomar medidas medidas urgentes para enfrentar estos problemas y Lula está haciendo desde el minuto 1. Vamos cerrando el programa, me queda solo un minuto y lo voy a compartir, Héctor, con tu permiso, con Jorge. Ha dado señales también a internacionales, al mundo de las relaciones internacionales. Lula en apenas horas ha tenido un diálogo muy breve con el ministro palestino de Relaciones Exteriores y Expatriados y ratificó su respaldo a la causa palestina y afirmó que defenderá la creación de un Estado para ese pueblo. ¿Qué me dices? Bueno, sí, Lula había puesto a Brasil en la primera línea de la política internacional, no solo por su participación en el G20, sino también por su presencia en el club de países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora hay una lista de países, que entre ellos la Argentina, que quieren ingresar a ese club de naciones, que Bolsonaro no pudo sacar a Brasil de los BRICS. De manera que Brasil
Brasil va a jugar un papel muy importante en la arena internacional. Recordemos que durante los gobiernos de Lula y de Dilma, Brasil había alcanzado un lugar más alto incluso que varios países de la Europa occidental en el ranking de los países desarrollados. Tiene una industria muy fuerte en San Pablo y tiene producciones agrarias importantes. Tiene una gran costa sobre el océano Atlántico, tiene frontera con casi todos los países de Sudamérica, de manera que ellos van a jugar una política internacional muy activa y ello va a ayudar a que otros países de la región también se sumen a esas líneas de acción. Gracias, Jorge, gracias, Héctor. Un saludo desde Teherán. En nombre de todo el equipo, la invitación para volvernos a encontrar. Un abrazo, gracias. Así estamos llegando al final de esta edición de Detrás de la Razón. Y como dijo Lula, comienza un nuevo mandato para defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo, defender la unidad, la integridad y la independencia de Brasil. El nuevo presidente ya ha firmado varios decretos que derogan otros firmados por Jair Bolsonaro. Lula firmó uno que garantiza el acceso a la información, otro que establece un programa para terminar con la deforestación de la Amazonía y también la aportación de armas, que además ya está regulada, porque para Lula, Brasil no puede, no quiere las armas en manos del pueblo. Brasil necesita seguridad, libros y cultura para ser un país más justo. Gracias por acompañarnos. Feliz jornada. Mañana estaremos acercándonos a Palestina. ¿Qué pasa allí? Las últimas noticias hablan de una nueva agresión del régimen de Israel a la explanada de la Mezquita Al-Aqsa. De esto conversaremos mañana por Hispam TV, Detrás de la Razón.